La amiga de mi madre me acusó de agresión y me llevaron a prisión. Mi familia me abandonó, pero cuando la verdad salió a la luz, suplican mi perdón. Hola Reddit, jamás imaginé que terminaría contando esto aquí, pero el destino tiene un sentido del humor bastante retorcido. Agárrense fuerte porque esta es una historia complicada. Empecemos. Aquella noche no estaba en mis planes cuidar niños. Todo surgió de último minuto, una de esas situaciones en las que todos asumen que alguien más se hará cargo. La amiga de mi mamá, a quien llamaré señora López, llamó a nuestra casa alrededor de las 5 de la tarde. Yo estaba comiendo sobras en la cocina. Mi mamá entró en la cocina y me contó que la niñera de la señora López había cancelado a última hora. Me preguntó si podía ayudarla esa noche. Recuerdo que le respondí porque la señora López no simplemente reprogramaba sus planes. Mi mamá puso los ojos en blanco y me explicó que se trataba de una subasta de caridad a la que ya había prometido asistir. Estaba en un aprieto y no te matará a ayudar. En realidad, no tenía nada que hacer, así que acepté. Pensé que cuidar niños no era precisamente ciencia de cohetes. De lo que recordaba, los hijos de la señora López eran bastante tranquilos. Los había visto algunas veces cuando ella visitaba a mi mamá. No eran malcriados, solo niños normales, enérgicos como cualquiera de su edad. La señora López me agradeció unas 50 veces cuando llegué a su casa. Ya estaba vestida, con un vestido de lentejuelas y tacones, como si estuviera lista para los Oscars. Me mostró dónde estaban los bocadillos, repasó la rutina de la hora de dormir y luego salió corriendo por la puerta. Los niños, a los que llamaré Diego y Ana, estaban viendo caricaturas cuando llegué. Estaban pegados a la pantalla, apenas notándome al principio. Me senté en el sofá por un rato, revisando mi planificador de tareas, tratando de averiguar cómo terminaría mi tarea de matemáticas antes de la clase del lunes. Diego, el más pequeño, finalmente se acercó y preguntó si jugaría al escondite. Ana se unió y durante la siguiente hora corrimos por la casa. Seguían escondiéndose en los mismos lugares, la despensa, detrás de las cortinas, debajo de una manta en el sofá. Pero se estaban divirtiendo, así que no los delaté. Cuando terminamos, les preparé la cena. Encontré unos nuggets de pollo congelados en el congelador y los calenté. Ana insistió en ketchup y Diego argumentó que el ketchup era asqueroso, así que terminé poniendo 2 botellas en la mesa, ketchup para Ana y ranch para Diego. Comieron en silencio, concentrados como si los nuggets de pollo fueran una comida gourmet. Después de la cena, jugamos un juego de mesa. Era uno de esos juegos donde tiras dados y mueves pequeñas piezas de plástico alrededor de un tablero. Ana seguía intentando hacer trampa y Diego la delataba. En un momento, Ana le sacó la lengua y declaró que era la reina de la casa. Diego no lo tomó bien y tuve que intervenir antes de que se convirtiera en un colapso total. Cuando llegó la hora de dormir, intentaron retrasarla. Primero fueron solo 5 minutos más de TV, luego Ana dijo que necesitaba encontrar su animal de peluche favorito antes de poder dormir. Diego afirmó que no estaba cansado y quería quedarse despierto para vigilar la casa. Les dejé elegir un libro cada uno para una historia antes de dormir, pensando que eso los calmaría. Ana eligió un libro sobre un gato mágico y Diego eligió algo sobre dinosaurios. Leí ambos libros en voz alta, aunque podía ver que Ana ya estaba medio dormida para cuando terminé el suyo. Diego aguantó un poco más, haciéndome preguntas aleatorias sobre dinosaurios hasta que su voz se apagó a mitad de una oración. Una vez que ambos estaban dormidos, limpié la sala de estar, apilando las piezas del juego de mesa con cuidado y limpiando el ketchup de la mesa. Luego me instalé en el sofá y cambié de canales. La señora López no tenía cable, solo un montón de DVDs apilados en un estante. Terminé viendo un documental sobre pingüinos. La noche fue tranquila, por decirlo menos. Alrededor de la medianoche, la señora López regresó a casa. Me agradeció de nuevo, me dio $40 y me dijo que era un salvavidas. No dijo mucho más, solo que los niños probablemente le rogarían que me contratara de nuevo. Sonreí, dije buenas noches y caminé a casa. Nunca se me pasó por la mente que algo estuviera mal. Mirando hacia atrás, no hubo un solo momento que destacara como extraño o inusual. Todo sobre esa noche fue normal, completamente y totalmente normal. La mañana después de cuidar a los niños, dormí hasta tarde. Era sábado y no tenía planes. Me desperté con el sonido de golpes fuertes en la puerta principal, seguido de mi mamá gritando mi nombre desde abajo. «Baja aquí, es la policía». Pensé que estaba bromeando. Estaba adormilado y medio vestido cuando bajé las escaleras tambaleándome, frotándome los ojos. Había 2 oficiales parados en la puerta, con expresiones serias. Mi mamá estaba en la cocina susurrando a mi papá. Los oficiales preguntaron si podían entrar y, antes de que pudiera decir algo, me dijeron que estaba bajo arresto. Me esposaron allí mismo en mi propia sala de estar. Mi mamá jadeó y mi papá se acercó exigiendo saber qué pasaba, pero los oficiales solo dijeron que estaba relacionado con una investigación.
Ni siquiera pude hacer preguntas antes de ser arrastrado afuera y empujado al asiento trasero de un auto patrulla. El viaje a la estación fue un borrón. Cuando llegamos, me pusieron en una pequeña habitación con una mesa, 2 sillas y un espejo unidireccional. Empezaron a hacerme preguntas, si conocía a Laura, la hija mayor de la señora López, que era fruto de un matrimonio anterior. Si había estado en la casa de la señora López la noche anterior, si había estado a solas con ella. Al principio respondí todo honestamente, pero luego empezaron a preguntar sobre los niños. Las preguntas eran repugnantes, del tipo que te hace erizar la piel. ¿Los tocaste? ¿Les dijiste algo inapropiado? ¿Los amenazaste? No podía creer lo que estaba oyendo. Les dije que no una y otra vez, pero siguieron presionando, pidiéndome que fuera honesto. Finalmente, uno de ellos dijo que Laura me había acusado de intentar forzarle después de que los niños se fueran a dormir. Afirmaba que la había acorralado en la cocina y hecho amenazas cuando dijo que no. También dijo que había actuado extraño alrededor de los niños e insinuó que les había hecho algo pero muy malo a ellos también. Estaba atónito. Nada de esto había pasado. Ni siquiera había visto a Laura esa noche. Ella no estaba en la casa mientras yo cuidaba a los niños. Les dije esto a los oficiales, pero solo me miraron como si no creyeran una palabra de lo que decía. Cuando terminaron de interrogarme, me acusaron y me dejaron ir bajo fianza. Salí de la estación en un aturdimiento. Mis padres me esperaban en el auto y el viaje a casa fue completamente silencioso. Ese silencio no duró mucho. Para cuando llegamos a casa, mi mamá estaba llorando y mi papá paseaba por la sala de estar. ¿Qué demonios es esto?, exigió mi papá. ¿Lo hiciste? Por supuesto que no lo hice, grité de vuelta. Intenté explicar todo, pero ambos estaban escépticos. Mi mamá seguía diciendo por qué Laura inventaría esto. Mi papá solo me miró con los brazos cruzados, como si intentara leer mi mente. Al día siguiente, la noticia se había extendido. Alguien debió verme siendo arrestado y en un pueblo pequeño como el nuestro, los rumores no solo viajan, explotan. Dondequiera que iba, la gente susurraba. Vecinos que solían saludarme de repente no me miraban a los ojos. Un par de días después, uno de mis amigos pasó a ver cómo estaba. Pensé que estaba allí para apoyarme, pero lo primero que preguntó fue, ¿realmente lo hiciste? Le dije que no, pero solo sacudió la cabeza y dijo, mira, todo apunta a que es cierto. Laura no es de las que mienten con algo así. Esa fue la última vez que supe de él. Al final de la semana, empecé a recibir llamadas de gente con la que no había hablado en meses, viejos compañeros de clase, parientes lejanos, incluso uno de mis maestros. Ninguno llamaba para apoyarme, solo querían el chisme. Oí que te arrestaron, decían, esperando que derramara detalles. Cuando les decía que era inocente, decían cosas como bueno, espero que te salga bien, en ese tono que usa la gente cuando ya han decidido que eres culpable. La peor parte fue mi familia. Mi hermano menor me evitaba por completo. Mi hermana mayor vino a hablar, pero no fue una visita amistosa. Me sentó y dijo, no sé qué creer, pero si hay siquiera una posibilidad de que lo hicieras. Se quedó callada, pero la implicación era clara. Me mudé unos días después. Mis padres no me dijeron que me fuera, pero la tensión en la casa era insoportable. Mi mamá lloraba cada vez que me veía y mi papá dejó de hablarme por completo. Empaqué una bolsa de viaje y me fui sin decir mucho. Me quedé con un amigo un par de noches, pero era obvio que estaba incómodo. Seguía inventando excusas para salir de la casa y cuando le pregunté si podía quedarme más tiempo, me dijo que su arrendador no permitía huéspedes a largo plazo. Sabía que mentía, pero no insistí. Terminé alquilando una habitación barata a una pareja mayor que no hacía muchas preguntas. Eran lo suficientemente amables, pero podía ver que habían oído los rumores. La esposa me miraba nerviosamente cada vez que entraba a la cocina y el esposo se aseguraba de mantener la conversación corta. Mientras tanto, la historia de Laura estaba ganando terreno. La gente empezó a salir diciendo que siempre habían pensado que era raro o demasiado callado. Cada error que había cometido se convertía de repente en evidencia de mi culpa. Mi vida no solo se estaba desmoronando, estaba siendo destrozada pieza por pieza. Para cuando llegó el juicio, toda mi vida se sentía como si hubiera sido volteada de cabeza y prendida en llamas. Entré al tribunal con un defensor público que apenas conocía, vistiendo un traje que pedí prestado a mi tío porque no podía permitirme uno. La sala estaba llena, la mayoría gente que reconocía del pueblo. La misma gente que solía sonreírme en el supermercado o saludarme en la iglesia ahora estaba allí para ver el espectáculo. La fiscalía entró con fuerza, pintándome como un depredador que había abusado de su posición de confianza. Laura se sentó en el estrado con el cabello recogido pulcramente, vistiendo un suéter sencillo, luciendo lo más inocente e indefensa posible. Cuando empezó su testimonio, su voz se quebró como si hubiera estado conteniendo lágrimas todo el día. Le dijo al tribunal que la había acorralado en la cocina de la señora López esa noche después de que los niños se fueran a dormir,
que la había hecho sentir incómoda y asustada de decir no. Luego añadió la parte sobre los niños, diciendo que no quería creer que les había hecho algo, pero no podía ignorar cómo habían actuado diferente desde esa noche. Era pura ficción, pero la forma en que hablaba, pensarías que había memorizado un guión escrito por la fiscalía. Me senté allí, agarrando el borde de la mesa de la defensa, tratando de no reaccionar. Mi abogado susurró: quédate calmado, pero era imposible quedarse calmado cuando alguien estaba destrozando tu vida frente a todos los que habías conocido. La fiscalía desfiló unos cuantos testigos más, todos gente que apenas conocía y que de repente tenían preocupaciones sobre mí. Un tipo afirmó que había sido demasiado amistoso con los niños en una barbacoa del 4 de julio un año antes. Otra mujer dijo que siempre tenía una mala sensación sobre mí cuando pasaba por su casa. Nada de eso tenía base en la realidad, pero no importaba. El jurado lo estaba tragando. Cuando fue nuestro turno, mi abogado hizo lo mejor que pudo. Mostró al tribunal el vídeo de la cámara de seguridad de la casa de la señora López, que claramente probaba que nunca salí de la sala de estar después de que los niños se fueran a dormir. Pero la fiscalía argumentó que el vídeo no era completo, que no cubría todos los ángulos y no desmentía las acusaciones. Luego presentaron mis registros telefónicos, que mostraban que había estado enviando mensajes a mi amigo durante el exacto momento en que Laura afirmaba que estaba en la cocina con ella. De nuevo, la fiscalía encontró una forma de descartarlo, diciendo que podía haber estado enviando mensajes mientras cometía el crimen. El jurado asentía como si esto tuviera perfecto sentido. Mi abogado llamó a la señora López como testigo, y ella testificó que los niños no habían dicho nada inusual sobre mí cuando regresó a casa esa noche, aunque estaban confundidos por todo lo que había pasado. Pero la señora López reafirmó que con sus hijos no se mete nadie y que, si Laura lo había dicho, le creía completamente a su propia hija mayor. Cuando llegó el momento de que yo testificara, pensé que quizás podría cambiar las cosas. Dije la verdad, todo lo que pasó esa noche exactamente como pasó. Les conté cómo había jugado juegos de mesa con los niños, les preparé la cena, les leí historias antes de dormir y me quedé en la sala de estar hasta que la señora López llegó a casa. Les dije que nunca vi a Laura esa noche. Pero el fiscal fue implacable. Me interrogó sobre cada detalle, tratando de hacerme tropezar. ¿Por qué crees que Laura mentiría?, preguntó, con la voz goteando sarcasmo. ¿No es conveniente que el único vídeo que tienes no muestre la cocina? ¿Qué les dices a la gente del pueblo que afirma que siempre supo que algo estaba mal contigo? Cada respuesta que di se sentía como cavar un hoyo más profundo. Para cuando bajé del estrado, podía sentir el peso de cada ojo en la sala sobre mí, acusándome en silencio. Los niños no testificaron en persona. En cambio, la fiscalía reprodujo un vídeo de una entrevista que habían hecho con un psicólogo infantil. En el vídeo, el psicólogo hacía preguntas inductivas como: ¿mi nombre alguna vez te hizo sentir incómodo, y te tocó de una manera que no te gustó? Los niños estaban visiblemente confundidos, encogiéndose de hombros y mirándose entre sí por respuestas. Pero el psicólogo siguió presionando hasta que Diego dudó y dijo quizás. Esa sola palabra se sintió como un martillo cayendo sobre mi cabeza. Cuando llegaron los argumentos finales, la fiscalía habló sobre la confianza, como los padres confían en los niñeros para proteger a sus hijos, como los depredadores usan esa confianza para esconderse a plena vista. Me miraron como si yo fuera la personificación del mal y el jurado se aferraba a cada palabra. Mi abogado trató de enfocarse en la evidencia, o más bien en la falta de ella. Señaló las inconsistencias en la historia de Laura y el hecho de que ninguna evidencia física respaldaba sus afirmaciones. Pero sus palabras se sentían pequeñas comparadas con el impacto emocional del testimonio de Laura y el vídeo de los niños. El jurado deliberó por menos de 2 horas. Cuando regresaron con el veredicto de culpable, no reaccioné, no porque no estuviera conmocionado, sino porque físicamente no podía. Mis piernas no se movían, mi boca no se abría. Solo me quedé allí, congelado, mientras el juez me sentenciaba a 4 años en prisión. Detrás de mí, oí a mi mamá sollozando. Mi papá no dijo una palabra. No me volví para mirarlos. No podía. El alguacil se acercó y me esposó. Mientras me llevaban fuera de la sala, miré a Laura. Ya no estaba llorando. Ni siquiera fingía estar molesta. Solo se sentó allí, mirando al frente, como si ya hubiera seguido adelante. Alguien que ni siquiera vi la noche de los hechos y a quien apenas conocía, destruyó mi vida en muy poco tiempo. Laura, eres un monstruo. La prisión no es algo para lo que puedas prepararte, no importa cuántas películas hayas visto o historias hayas oído. El primer día, el olor solo me golpeó, lejía, sudor y algo metálico que no podía identificar. Los guardias nos movieron a través del procesamiento como ganado, ladrando instrucciones que apenas entendía. Me dieron un mono, un par de zapatos y una manta rasposa, luego me empujaron a una celda con un tipo que ni siquiera levantó la vista de su libro cuando entré. Me mantuve para mí esa primera noche.
Me senté en la litera inferior, mirando la pared, tratando de entender cómo pasé de cuidar a 2 niños a este infierno. Los ruidos nunca paraban, golpes, gritos, la risa ocasional resonando por el pasillo. Mi compañero de celda roncaba como una motosierra, pero al menos no me hablaba. A la mañana siguiente, aprendí cómo funcionaban las cosas. No hubo bienvenida cálida, ni orientación. Lo averiguas observando y si tienes suerte, manteniendo la cabeza baja. No tuve suerte. Para el almuerzo, alguien ya había susurrado sobre por qué estaba allí. Ese es el tocador de niños, dijo un tipo lo suficientemente alto para que todos oyeran. No tardó mucho en empezar el acoso, un empujón en la fila de la comida, alguien tropezándome en el patio, un escupitajo aterrizando en mi bandeja durante la cena. Lo ignoré, mantuve la boca cerrada, pero eso solo lo empeoró. Al tercer día, un tipo en la lavandería me agarró por el cuello y me estrelló contra una fila de casilleros. No nos gusta tu tipo aquí, dijo. Su aliento olía a cigarrillos rancios. No peleé de vuelta, lo que solo lo animó. Lanzó un puñetazo que me partió el labio y, cuando caí al suelo, me pateó 2 veces en las costillas para rematar. Cojeé de vuelta a mi celda, limpiando la sangre de mi cara con la manga. Mi compañero de celda me miró y dijo, «Vas a tener que devolver el golpe o seguirán viniendo». No le respondí. No confiaba en nadie. En las siguientes semanas, aprendí a sobrevivir. Mantuve la cabeza baja, comí rápido y me mantuve fuera del camino. Pero no importa cuánto intentara mezclarme, la etiqueta se pegaba, abusador de niños. Lo decían alto y a menudo, asegurándose de que no pudiera olvidarlo. Los guardias no eran mejores. No me atacaban físicamente, pero tampoco detenían a los reclusos que lo hacían. Uno de ellos sonrió cuando me vio cojeando por el patio después de una pelea. Las peleas venían a menudo. A veces era un puñetazo sorpresa en la ducha, otras veces un grupo acorralándome en el pasillo. Aprendí a lanzar puñetazos, incluso si no ganaba. Un tipo me rompió la nariz durante una riña en el patio y otro me dio un ojo morado que duró semanas. Empecé a hacer ejercicio, en parte para defenderme y en parte porque era algo que hacer. Levantar pesas me daba una sensación de control, aunque fuera solo por 1 hora al día. También me mantenía fuera de las áreas comunes donde las miradas y susurros me seguían como una sombra. Las noches eran lo peor. El ruido no era tan malo después del cierre, pero el silencio era más pesado. Mi mente no se callaba, reproduciendo el juicio, la cara de Laura, el momento en que las esposas se cerraron alrededor de mis muñecas. A veces pensaba en mi familia y si siquiera pensaban en mí. Recibí una carta de mi mamá unos meses después. Dijo que esperaba que estuviera bien y que estaba rezando por mí. No dijo que me creía. Ni siquiera dijo que me amaba. Mi papá nunca escribió. Mis hermanos tampoco. Dejé de esperar correo después del primer año. Los otros reclusos hablaban de sus familias, los niños que no habían visto en años. No me unía a esas conversaciones. ¿Qué se suponía que dijera? ¿Que mi familia pensaba que era un monstruo? Una Navidad, el capellán de la prisión repartió galletas y Biblias pequeñas. Me quedé con la galleta, tiré la Biblia y volví a mi celda. Mi compañero de celda se había ido para entonces, lo habían transferido, así que comí la galleta solo, mirando por la pequeña ventana al cielo gris. Me transfirieron a un bloque diferente a mitad de mi sentencia. Al principio pensé que podría ser mejor, pero no lo fue. Los guardias advertían a los nuevos reclusos sobre mí antes de que siquiera pusiera un pie en el patio. Manténganse alejados del abuso a niños, dijo uno de ellos. Eso me convertía en un blanco fácil. Una noche, 2 tipos me saltaron en las duchas. No solo querían herirme, querían humillarme. Peleé de vuelta lo más fuerte que pude, aterrizando un puñetazo directo en la mandíbula de uno, pero el otro me agarró por detrás. Me desperté en la enfermería con puntos en la frente y un diente agrietado. La enfermera de la enfermería no preguntó qué pasó. Solo me dio una botella de ibuprofeno y me dijo que lo tomara con calma. Para cuando me liberaron, tenía una cojera permanente de una lesión en el tobillo que nunca sanó bien. Mi nariz estaba torcida de haber sido rota tantas veces y mi oreja izquierda estaba ligeramente deformada de una pelea que terminó con alguien estrellando una bandeja sobre mi cabeza. Pero las cicatrices físicas no eran lo peor. Lo peor era salir por esa puerta sabiendo que no era la misma persona que había entrado. No sabía quién era ya, pero sabía que la etiqueta me seguiría para siempre. Salir de la prisión no fue tan simple como caminar por las puertas y dejarlo todo atrás. Mi nuevo abogado, un tipo con más energía de la que había visto en años, ya había estado trabajando en mi caso por meses antes de que me liberaran. No era como el defensor público de mi juicio. Este tipo tenía fuego en el vientre y algo que probar. Empezó con una pila de evidencia que encontró en los archivos originales del caso, la mayoría de la cual había sido ignorada o descartada directamente. Me llevó a su oficina la semana después de que me liberaran bajo fianza.
Me senté en una silla que era demasiado linda para que me sintiera cómodo mientras él lo exponía todo sobre la mesa, literalmente y figurativamente. El vídeo de la cámara de seguridad, dijo, debería haber sido un golpe definitivo. Los registros de tiempo claramente mostraban que nunca salí de la sala de estar toda la noche y no había un solo fotograma de Laura en la casa. Luego estaba el dato GPS de mi teléfono, que me ponía exactamente donde dije que estaba, sentado en el sofá enviando mensajes a mi amigo sobre el desastre que los niños habían hecho con el ketchup. Incluso encontró brechas en la línea de tiempo de Laura que no cuadraban, afirmaciones que contradecían su declaración original a la policía. La parte más impactante fue lo que encontró sobre los testimonios de los niños. Los hizo reevaluarse por un psicólogo forense que se especializaba en casos como el mío. El psicólogo dijo que era claro que los niños habían sido guiados. Sus respuestas en la entrevista original eran inconsistentes y las preguntas inductivas del entrevistador podrían haber plantado las acusaciones por ellos. Cuando llegó el día de presentar todo esto al tribunal, entré sintiendo como si estuviera mirando por el cañón de un arma. La sala estaba más tranquila esta vez, menos espectadores, pero Laura estaba allí. Se sentó en el mismo lugar, usando la misma máscara de inocencia que había usado durante el primer juicio. Mi abogado se puso a trabajar, desarmando su historia pieza por pieza. Reprodujo el vídeo de la cámara de seguridad para el juez, congelándolo en momentos clave para señalar la falta de evidencia. Mostró los registros telefónicos, circulando los registros de tiempo en tinta roja en un gráfico impreso. Cuando sacó las conclusiones del psicólogo, el juez se inclinó hacia adelante como si finalmente estuviera prestando atención. La cara de Laura empezó a cambiar cuando el interrogatorio se volvió hacia ella. Tropezó con las respuestas, repitiéndose, afirmando que recordaba las cosas diferente desde el primer juicio. Luego mi abogado le preguntó directamente, ¿por qué mentiste? Se congeló por un momento. Pensé que lo negaría de nuevo, que doblaría y mantendría esta pesadilla en marcha. Pero entonces se quebró. Admitió que no había estado allí esa noche. Dijo que estaba enojada con su mamá porque no la dejaba hacerse cargo de sus propios medios hermanos, ya que al ser hija de otro matrimonio siempre sintió que su madre la tenía apartada de esa parte de su vida. Según Laura, le dolía ver cómo su madre confiaba más en alguien ajeno a la familia que en ella, y pensó que acusarme sería la forma de vengarse y darle una lección. La sala se quedó tan quieta que podías oír el lápiz del juez raspando contra el papel. No miré a nadie, ni al juez, ni a mi abogado, ni siquiera a mi familia, que sabía que estaban sentados en algún lugar atrás. Mantuve mis ojos en Laura, viéndola cavar más profundo. Cuando el juez anunció que las acusaciones fueron anuladas, no sentí alivio, no de inmediato. Se sintió como estar en medio de un tornado, todo girando a mi alrededor mientras yo solo estaba allí esperando que parara. Mi abogado me dio la mano y dijo algo sobre que la justicia había sido servida. El juez ordenó que Laura fuera detenida por perjurio, pero nada de eso se sentía real. Salí del tribunal en piloto automático, apenas notando el sol en mi cara o la gente mirando desde las escaleras. Mi mamá trató de alcanzarme afuera. Llamó mi nombre, su voz temblando, pero seguí caminando. No estaba listo para esa conversación, no todavía. En los días que siguieron, la noticia se extendió como un incendio de nuevo, pero esta vez era sobre mi inocencia. La gente empezó a salir de la nada para disculparse. Mi viejo jefe llamó para decir que siempre tuvo fe en mí, lo que era una mentira porque me despidió en el segundo en que me arrestaron. Un vecino dejó galletas en mi puerta con una nota que decía lo sentimos. Tiré la nota y le di las galletas a un perro callejero que había visto por el barrio. La parte más dura fue averiguar qué hacer a continuación. No podía simplemente volver a la vida que tenía antes. No quedaba nada de ella, sin trabajo, sin amigos y sin confianza en nadie. Mi abogado sugirió que demandara a Laura y estuve de acuerdo sin dudar. Ella robó 4 años de mi vida. Alguien tenía que responder por eso. El caso civil no era sobre el dinero para mí. Era sobre hacerla enfrentar lo que había hecho. Mi abogado dijo que tomaría tiempo, pero no me importaba. Ahora tenía todo el tiempo del mundo. Reconstruir no fue fácil. Seguía topándome con gente que había sido rápida en creer lo peor de mí. Algunos se disculparon, otros me evitaron por completo, demasiado avergonzados para enfrentarme. No me importaban sus excusas. No me importaba su culpa. Lo que importaba era que era libre, finalmente libre, y por primera vez en años, la verdad estaba de mi lado. Actualización 1. Hola a todos. No esperaba que la publicación explotara como lo hizo. He estado leyendo los comentarios y aprecio el apoyo más de lo que puedo decir. Muchos de ustedes preguntaron qué pasó después de que salí, así que aquí está donde están las cosas ahora. Lo primero que hice cuando regresé al pueblo fue encontrar un lugar donde quedarme. No podía volver a la casa de mis padres, no después de todo. No me echaron esta vez, pero la tensión era insoportable. Mi mamá seguía preguntando si la perdonaría, como si intentara atarlo todo en un lindo lazo. Mi papá,
que apenas dijo una palabra durante todo el asunto, solo se sentaba allí mirando la TV mientras ella intentaba disculparse. Terminé quedándome un par de semanas en casa de un viejo compañero de trabajo. No había sido de los que me abandonaron, pero tampoco habíamos mantenido mucho contacto durante mi encierro. Aún así, me dejó dormir en su sofá y no hizo demasiadas preguntas. De vez en cuando notaba que no sabía bien qué decir. Una noche, mientras cenábamos, soltó: «Entonces, ¿qué haces ahora?». Buena pregunta. El pueblo no estaba exactamente desplegando la alfombra de bienvenida para mí. Fui al supermercado unos días después de regresar y la cajera ni siquiera me miró a los ojos. Una mujer en el pasillo de al lado me señaló a su esposo y susurró algo. No me quedé para oír el resto. Incluso con las acusaciones anuladas, la gente no era rápida en soltar sus sospechas. Alguien me rajó los neumáticos una noche. Otra vez, un vecino dejó una nota anónima en mi buzón que decía: «No te queremos aquí». Mi mamá me llamó el día después del incidente de los neumáticos, llorando por teléfono sobre lo arrepentida que estaba. No sabía qué pensar entonces, dijo una y otra vez como un disco rayado. Siguió preguntando si podíamos vernos, pero no estaba listo para eso todavía. Mi hermana también se comunicó. Dijo que había estado luchando con la culpa desde que salió la verdad. Nos encontramos en una cafetería y se disculpó por no apoyarme durante el juicio. Debería haberlo sabido mejor, dijo. Le dije que lo apreciaba, pero no dulcifiqué cuánto me había herido su silencio. Asintió, pero la conversación se sintió incómoda, como si fuéramos extraños tratando de encontrar terreno común. El resto de mi familia ni siquiera lo intentó. Mi hermano, que no me había hablado en años, se quedó callado. Oí a través de mi mamá que todavía estaba procesando todo. No me molesté en comunicarme. La parte más dura fue tratar de encontrar trabajo. Mi viejo empleo se había ido, y aunque las acusaciones fueron anuladas, mi nombre todavía estaba atado al caso original en la mente de mucha gente. Fui a 3 entrevistas y me rechazaron cada vez. Un gerente de hecho dijo: «No creemos que seas un buen ajuste aquí», con una sonrisa forzada que me dijo que sabía exactamente quién era. Mi abogado, que se había quedado conmigo a través del juicio civil, sugirió que me enfocara en reconstruir mi reputación primero. Más fácil decirlo que hacerlo. Empecé a hacer voluntariado en una cocina de sopa local, en parte para mantenerme ocupado y en parte para recordarme que no todos en el mundo estaban en mi contra. La gente allí no hacía preguntas y por un rato eso fue suficiente. Laura, por otro lado, no se estaba saliendo tan fácilmente. El caso civil contra ella avanzaba y cada vez que me reunía con mi abogado, sentía como si estuviera picando la montaña que había construido alrededor de sus mentiras. Había sido arrestada por perjurio después del juicio, pero eso no la detuvo de tratar de pelear la demanda. Su abogado afirmaba que había actuado por estrés emocional, como si eso fuera alguna excusa para arruinar mi vida. A pesar de todo, hubo pequeños momentos que me dieron esperanza. Unas cuantas personas en el pueblo, gente que nunca esperé, se acercaron y dijeron que lamentaban haber creído los rumores. Un tipo que solía entrenar mi equipo de béisbol infantil me detuvo fuera de la oficina de correos y dijo que debería haberlo sabido mejor: «Siempre fuiste un buen chico». No arregló nada, pero me recordó que no todos me habían descartado por completo. En cuanto a mis padres, todavía no podía obligarme a verlos. Mi mamá seguía dejando mensajes de voz, cada uno más desesperado que el anterior. Mi papá me escribió una carta, algo sobre querer empezar de nuevo y reconstruir nuestra relación. No respondí. Lo estoy tomando un día a la vez ahora mismo. No es perfecto, pero por primera vez en años, se siente como si pudiera respirar. Actualización 2. Hola de nuevo a todos. No pensé que tendría más que decir después de la primera actualización, pero han pasado cosas importantes desde entonces. Muchos de ustedes preguntaron cómo salió la demanda contra Laura y finalmente estoy en un lugar para hablar de ello. Tomó más de un año resolver todo. Los casos civiles se mueven más lento de lo que piensas y el abogado de Laura peleó con uñas y dientes para pintarla como la víctima. Lo intentaron todo, alegaron que había sido malinterpretada, aseguraron que había sido manipulada emocionalmente e incluso apelaron a la lástima diciendo que actuó así por los problemas de salud mental que atravesaba en ese entonces. Nada de eso funcionó. Mi abogado tenía la evidencia de su lado y no se contuvo. Presentó el vídeo de la cámara de seguridad de nuevo, los registros telefónicos y las evaluaciones psicológicas de las declaraciones coercitivas de los niños. No era un juicio criminal, así que la carga de la prueba era menor, pero el juez no necesitaba mucho convencimiento. Cuando Laura finalmente subió al estrado, se veía más pequeña de lo que recordaba, no físicamente, pero algo en su comportamiento había cambiado. No tenía la misma confianza que había tenido durante el primer juicio. Mi abogado la presionó sobre cada inconsistencia, forzándola a admitir que había fabricado la mayoría de sus afirmaciones. Intentó llorar su camino a través de ello, pero el juez no lo compró. El fallo vino a mi favor.
El tribunal me otorgó un acuerdo que fue lo suficientemente significativo como para hacer titulares. Es difícil poner en palabras cómo me sentí cuando oí el veredicto. No estaba exactamente feliz, no hay precio por lo que me quitó. Pero se sintió como si el mundo finalmente hubiera reconocido el daño que había hecho. El dinero en sí no significaba mucho para mí. Usé parte para cubrir los honorarios de mi abogado y doné otra porción a una organización que ayuda a los acusados injustamente. Con el resto, decidí empezar de nuevo en algún lugar nuevo. Ese fue el cambio más grande, dejar mi pueblo natal. Después de todo lo que pasó, me di cuenta de que no podía reconstruir mi vida allí. Demasiada gente todavía me miraba como si fuera culpable, incluso después de que mi nombre fuera limpiado. Vendí la mayoría de mis cosas, empaqué lo poco que me quedaba y me mudé a una pequeña ciudad a unas horas de distancia. Empezar de nuevo no fue fácil. No conocía a nadie en el nuevo lugar y en los primeros meses me mantuve mayormente solitario. Pero la distancia ayudó. No tenía que lidiar con las miradas, los susurros o las disculpas incómodas de gente que ya había mostrado sus verdaderos rostros. Conseguí un trabajo en un taller de mecánica. El dueño no hizo muchas preguntas sobre mi pasado, solo quería saber si podía llegar a tiempo y hacer el trabajo. No le conté a nadie sobre la demanda o el tiempo en prisión. Quería un comienzo fresco, sin etiquetas, sin equipaje. Mi familia se comunicó unas cuantas veces después de que me mudé. Mi mamá me envió un paquete de cuidado con una nota que decía: te extrañamos, por favor llama. Mi papá intentó visitar una vez, pero no abrí la puerta. No estaba listo para dejarlos entrar de nuevo, no después de cómo me dieron la espalda tan rápido. La parte más extraña fue oír de gente con la que no había hablado en años. Un viejo amigo me mensajeó de la nada diciendo que había oído sobre la demanda y quería ponernos al día. Lo ignoré. Sabía que no le importaba realmente, solo quería el chisme. Pero no todo fue malo. Una mujer que conocí en el trabajo, llamémosla Elena, fue la primera persona en mucho tiempo que me trató como un ser humano normal. No husmeó ni hizo preguntas incómodas. Nos conocimos durante los almuerzos y largas conversaciones después del trabajo. Cuando finalmente le conté toda la historia, no se inmutó. Solo dijo: eso no es quien eres ahora. Esa sola oración se quedó conmigo. He empezado a hacer voluntariado de nuevo, esta vez con un grupo que apoya a exprisioneros tratando de reintegrarse a la sociedad. Es duro ver cuán roto está el sistema, pero se siente bien hacer algo significativo. También he estado trabajando en un proyecto personal, escribir todo lo que pasó. Lo hago por mí, como una forma de procesar todo lo vivido, pero al mismo tiempo lo estoy compartiendo completo aquí en Reddit, desde la noche en que cuidé a los niños hasta el día en que salí del tribunal como un hombre libre. No es exactamente una memoria, sino más bien una manera de ordenar mi historia y quizá, de ayudar a alguien más en el futuro. Cada día es una mezcla de avanzar y mirar atrás. No estoy seguro de que alguna vez me cure completamente de lo que Laura me hizo, pero estoy aprendiendo a vivir con ello. Por ahora, eso es suficiente. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.